Está grabando. Déjala, déjala. Está grabando. No, esto se le ha olvidado a alguien grabando. Después de 8 días de travesía de República Dominicana a la isla de San Martín, pues finalmente llegamos. Estamos aquí un poco maltrechos, se nos volvió a romper la vela y pues paramos aquí. Estamos aquí sobre todo para recoger a 3 tripulantes. Fenia, Tony, Silvia. Y para comprar suministros para el cruce del Atlántico. Aquí tenemos 252 litros de agua para el cruce de San Martín a España. Vamos a cruzar el Atlántico y aquí hay 252 litros para 8 personas, somos 8 tripulantes. Y así es, vagabundo del mundo. Y aunque el velero tiene una desalinizadora para potabilizar el agua, pues por cuestión de seguridad, si se llegara a descomponer el motor o cualquier cosa, compramos toda esta agua para tener un respaldo y no morir de sed en medio del mar. Te esperamos en el bar. Con una cerveza. Y en este momento estaba por suceder una distracción terrible. Dejé la cámara en el piso, la dejé grabando sobre el muelle. Se quedó 9 minutos encendida, no puedo creer mi distracción tan atroz. Y mucho jajaja, y una cervecita, y jojojo, tal vez la emoción de estar en tierra firme, tal vez escribirle a la familia y tener noticias de ellos, o ellos de mí. Cualquier cosa que estaba en mi cabeza me llevó a olvidar mi GoPro en el piso. Y no nada más por la cámara en sí, sino también por los archivos, por los videos que no había respaldado. La cámara se quedaría esperando 9 minutos a sus nuevos dueños. No lo puedo creer. Bueno, llevamos 3 días en San Martín, han sido días de compra. Está todo medio vacío. Hay algunas cosas que ves que todo el mundo usa, que es muy barato. Y pues sí, aparte de llevar comida, también compramos algunas latas de cerveza, pues para hacer más recreativo el viaje, ¿no creen? Y bueno, aquí está la comida para 30 días, para 8 pasajeros, para el cruce del Océano Atlántico. Y de reparación de cosas, a mí me tocó sellar las ventanas. Compañeros están limpiando el barco. Y la naturaleza hace lo suyo. Las algas encuentran un hábitat en el casco del velero y hay que removerlas de vez en cuando para que no se acumulen más y más. El capitán arreglando el motor del dinghy. Y bueno, pues han sido días movidos, han sido días de estar arreglando cosas. ¿Qué haces, compañero? estoy arreglando la base donde uno puede dormir tranquilamente en las tardes. No hace tanto calor. Las maderitas. Las maderitas, exacto. Y aquí estamos poniéndole todo el talento y el cariño posible. Preparando la vela. Haciendo. Penso che l'ho puesto male, che ho puesto antes il progresivo di madera y después el progresivo negro, tengo que cambiarlo. Dice Rubén que parece que puso mal lo que le pasaste, entonces parece que hay que cambiarlo. Me di cuenta, que lo saque, dale, ya estoy acá, ya lo desarmé. Ahí que lo vuelvas a sacar nomás. Lo pongo mejor, ¿no? Lo que estaba pasando es que en otro viaje, cuando el capitán estaba en Ibiza, un ventarrón movió el velero hacia el coral
y se había hecho un pequeño agujero en el casco. Ya se había reparado, pero nuevamente se estaba metiendo el agua y hacía falta las manos mágicas de los compañeros para poder arreglarlo. Y mientras Rubén apretaba la tuerca por fuera del casco, el capitán sostenía la cabeza del tornillo para que quedara bien apretada y así ya no entrara otra vez el agua. Poner un tornillo para no hundir durante el viaje. Un agujito pequeñito, pero ya lo tapamos. Ahora desayunar. Chilaquiles. Hoy me tocó hacer chilaquiles para la tripu. A ver qué tal salen. Un poco de sal. Un poco de pimienta. Y pues claro que iban a salir bien y ricos, pues los estaba haciendo un mexicano, los estaba preparando el mismísimo vagabundo del mundo y los estaba haciendo con mucho cariño y esmero. Y quedaron tan ricos que el domingo siguiente repetimos platillo mexicano, cómo no, para chuparse los dedos. Y estamos llegando al fuerte de San Martín. Un bonito montículo, una montañita donde tiene una excelente vista de la bahía de la isla de San Martín. Ahí están todos los veleros. Aquí fue antiguamente, como su nombre lo dice, un fuerte ya que custodiaban los franceses contra los ataques de los ingleses, de los piratas ingleses en el siglo XVII, XVIII. Y no, la disputa por este territorio inicia en 1624 entre los franceses y los holandeses, entre los españoles y los ingleses, los franceses, los holandeses. Todos estos querían sus salinas. Los años pasaron y los ingleses se la adueñaron, después los franceses, después los holandeses y bla bla bla. Ya saben cómo es esto de las superpotencias que invaden, que conquistan territorios. La cosa es que hoy día la mitad pertenece a Francia y la otra parte a Holanda. Llegó la hora de perder cabello. Bueno, casi listo para ir a tirar rostro a San Martín. There we go, 5, 6. There we go for team 2. Team 2 seems to have a strategy. They're going to sail it in the wind. There we go. They're sailing it in the wind. There we go. They're coming out 6-1. So we have 5-1. 5-1. Y pues a nadie le cae mal un poco de entretenimiento de tierra firme y unas buenas partidas de dominó. La cosa fue que mientras convivíamos, el capitán recibió una alerta. Una tormenta que se estaba formando al norte de las Bahamas y que estaba justo en nuestro camino. Porque hay que recordar que viajamos en un velero y nos movemos con los vientos alisios. Y justo esa tormenta nos pillaba. ¡Ay! Pero faltaban días y se podía deshacer o fortalecer, pero eso lo veríamos en el camino. Y bueno, de la cámara que perdí, la recogieron 2 chicos argentinos. Se pusieron a revisar los videos y el penúltimo que había grabado era el del dinghy, donde salía el logo de Vagabundo del Mundo. Se pusieron a preguntar en el muelle hasta que pasó Tony, nuestro nuevo tripulante. Se la dieron a él y después me la entregó a mí. No pude darle las gracias a estos 2 chicos argentinos, pero estoy muy agradecido por su honestidad. Me salvaron el trasero y recuperé mi cámara.
Estamos por dejar la isla de San Martín, esta isla francesa holandesa. Estuvimos 5 días y fue muy interesante disfrutar 5 días en tierra, descansar de las 3 semanas pasadas, ¿no? Dos semanas cruzando de Panamá a República Dominicana y una semana más de República Dominicana acá a Isla San Martín. Se disfruta bastante estar en tierra después de 3 semanas de paliza en el mar, y ahora lo que nos espera pues son otras 3 semanas de aquí a Azores o de aquí a España. No se sabe exactamente. Vamos a ver cómo nos dan los vientos, si nos dan para irnos de una directo hasta España, o si los vientos no lo permiten tanto, tendremos que ir a las Azores, y me encantaría conocer las Azores, pero vamos a ver cómo se dan las cosas, a ver qué pasa. ¿Qué estás haciendo, Capi? Un asadito. ¿Un asado en En el dónde? Atlántico. ¿A 1000 millas de dónde? A 1000 millas de San Martín, a 1500 de Azores. Humildemente un asadito en el Atlántico. Un asadito tranqui, Muy bien. como se merece la tripulación.